Vamos a iniciar la grabación. Bien. Listo, chicos. Bien. Bueno, cuando hablamos acerca de los riñones, sabemos que son órganos retroperitoneales, ¿ok? Se van a encontrar en la parte peritoneal, en la fosa lumbar. Eh, Son órganos que tienen una forma de, bueno, habichuelas o habas que lo van a poder igual visualizar cuando vean alguna literatura. Otra generalidad de los riñones es que miden de largo aproximadamente 12 centímetros por 6 centímetros de ancho y 3 centímetros de espesor. Cuando hablamos del peso de ellos, en total, entre un riñón y el otro, van a pesar aproximadamente 300 gramos, siendo el riñón izquierdo ligeramente más voluminoso que el riñón derecho, y esto se debe a la proximidad que tiene con la aorta o la arteria renal. Como sabemos, y más adelante lo vamos a explicar mejor, la aorta está mucho más cerca, o sea, la rama que va de la aorta, que es la arteria renal, está mucho más cerca del riñón izquierdo, es por eso que se va a encontrar mucho más voluminoso. Si hablamos de peso, aproximadamente 170 gramos y el riñón derecho 130 gramos, ambos 300 gramos. Cuando hablamos también acerca de la posición, vamos a observar que el riñón derecho se va a encontrar ligeramente más inferior al izquierdo y eso también se debe a la presencia del hígado, ¿ok? Iniciando aproximadamente el riñón derecho, más o menos en L1 a L3, a diferencia del riñón izquierdo que piensa desde T11, ¿no es cierto?, hacia la lumbar. Entonces, si hacemos un resumen de esta parte, vamos a encontrar que el riñón izquierdo se encuentra mucho más arriba que el derecho y más hacia la línea media, como lo pueden observar acá. ¿Pueden ver mi cursor, chicos? No, ahora ya no se ve, solo se ve el pincel cuando lo pintas y la pantalla sí se puede ver, pero no el cursor. A ver, ahora, ¿ven la manito? No, doctora, lo que puedo hacer es pintarlo. Arriba hay como para dibujar y lo pinta nada más. A ver, ay, qué pena que me diga. A ver, déjenme ver. Ahí está. Bueno, no tengo buen pulso, pero más o menos. Entonces, se puede dar cuenta que el riñón izquierdo va a encontrarse mucho más inferior y más cerca a la línea media, a diferencia del riñón derecho, que vamos a encontrar lo que está un poquito más abajo y más alejado de la línea media. ¿Ok? Bien. Entonces, en esta imagen podemos ver que cuando hablamos del retroperitoneo, vamos a observar que hay un retroperitoneo medial y uno lateral. ¿Qué órganos o qué estructuras importantes hay en el retroperitoneo medial? Pues la vena cava inferior, ¿ok? Y la aorta abdominal. Y en el retroperitoneo lateral, pues los riñones, las glándulas suprarrenales, los plexos y los uréteres, ¿ok? A ver, acá algo que nos faltó. No. Listo. Hay medios de fijación importante que tienen que recordar del riñón. Básicamente es la fascia renal, ¿ok? Que es lo que podemos ver acá. A ver. Tengo un problema con el cursor. Ok, tenemos la fascia renal, que es esta, ok, y tenemos la grasa perirrenal, que es esta. Estos son dos medios de fijación importantes para que el riñón se mantenga en su lugar y no se genere atosis renal, ok. De esto, la fascia transversal, la fascia renal proviene de la fascia transversalis, ¿ok? Esta fascia, o sea, esa es la fascia transversalis, llega a la fascia renal y esa fascia renal se va a dividir en dos hojas, la hoja posterior y la hoja anterior. Aquí lo van a ver mucho mejor. La hoja anterior, que es esta, y esta es la hoja posterior. La hoja anterior, que proviene de la fascia transversalis,
¿ok? Se va a encontrar rodeando al pedículo renal o al seno renal y a la cara anterior del riñón y a los vasos. Y la fascia posterior se va a encontrar recubriendo también la cara posterior del riñón, el músculo cuadrado lumbar y el psoas mayor. ¿Ok? Esto nace y proviene de la fascia transversalis. Más adelante, en la parte medial, se va a unir también a una fascia, que es la fascia de Tolt. Eso es lo que va a dar mucho más consistencia a este tipo de fascia y por ende a la fijación. ¿Ok? La fascia anterior es conocida también como la fascia de Gerota y la posterior la de Zuckerkamp, ¿no? Que lo habrán podido leer. ¿Ok? Entonces, medios de fijación, que puede ser pregunta de examen, es la fascia transversalis, la fascia renal, obviamente que proviene de la fascia transversalis, y también la grasa perirrenal. ¿Ok? La grasa que se encuentra también fuera de esa fascia transversalis, como pueden ver, en el espacio pararrenal, es la grasa pararrenal también. ¿Ok? Algo importante en esto, ver bien más o menos la ubicación. Ahora, la fascia transversal, que puede ser, como habíamos comentado, fascia renal anterior y posterior, también va a tener una rama o una división. Esa división es esta, es el espacio, más adelante lo vamos a observar para que puedan verlo mejor. Ya, es entre la fascia anterior y posterior va a haber una fascia que va a salir de estas dos. Esa es la fascia que va a dividir la glándula suprarrenal del riñón, que es la interreno renal. ¿Ok? ¿Ok? Interreno renal. Bien, como habíamos comentado acerca de la localización, sabemos de que el riñón derecho se va a encontrar mucho más inferior que el riñón izquierdo, va a iniciar en L1, L3 y el riñón derecho que va a estar mucho más superior, ok, a partir de T12, inclusive T11 en adelante. Bien, en cuanto al... ¿Pueden visualizar, chicos? Sí, doctora. Ya, perfecto. Ahora, en esa diapositiva nos va a ayudar para saber que el riñón contiene polos, contiene caras y contiene bordes. ¿Ok? La cara, este es el polo superior, el polo inferior, el borde medial y lateral, y la cara anterior y la cara posterior. Como podemos observar aquí, estamos viendo la cara posterior, que está en contacto con el diafragma, con el músculo cuadrado lumbar, el transverso de abdomen y el psoas mayor. ¿Okay? En la cara anterior también vamos a darnos cuenta que el riñón derecho va a estar en contacto con el hígado, ¿okay? Al igual que el intestino delgado. A diferencia del riñón, bueno, unas leves diferencias del riñón izquierdo, que va a estar en contacto con el estómago y con el yeyuno. Bien, el ilio renal, como sabemos, es perforado por el pedículo renal o el seno renal. En el ilio renal tienen que recordar que salen tres estructuras importantes, que es la vena renal, la arteria renal y los uréteres. ¿Ok? A diferencia del pedículo renal o el seno renal, ¿ok? El ilio renal es perforado por este seno renal. ¿Y cuál es la diferencia? Que aparte de salir vena, arteria y el uréter, también vamos a encontrar, al cortarlo de una manera sagital, la presencia de los cálices y de las pelvis, ¿no? De la pelvis renal. Bien, cuando cortamos el riñón de una manera sagital, vamos a poder observar el parénquima renal. ¿Sí? ¿De qué está compuesto el parénquima renal? De una corteza y una médula. ¿Okay? La médula renal va a estar conformada por esto. Esas son las pirámides de Malpighi. ¿Ok? Y entre pirámide y pirámide vamos a observar una estructura que es una columna. Esa es la columna de Bertin. ¿Ok? Entonces el parénquima renal está formado por la corteza y por la médula. ¿Ok? Los glomérulos, que más adelante lo vamos a observar, se van a encontrar en la corteza renal y en la médula básicamente los túbulos. ¿Ok? Entonces, una vez que sabemos por qué está compuesto el parénquima renal, pues vamos a observar la corteza, vamos a ver la médula, vamos a observar las columnas y las pirámides. ¿Ok? Cada pirámide renal va a terminar en una papila renal. ¿Ok?
Esta papila renal va a terminar o desembocar en los cálices menores y la unión de estos cálices menores van a generar cálices mayores y toda la unión de estos cálices mayores van a generar o van a terminar en la pelvis renal. ¿Ok? Entonces, ya sabemos por qué está compuesto el parénquima renal. Sabemos también que se encuentra en la corteza, que se encuentra en la médula renal también. ¿Ok? Y sabemos también la formación de un lóbulo renal, que está compuesto básicamente por las pirámides, por las columnas y también por los tejidos que se encuentran alrededor, como por ejemplo los vasos, conformando también los túbulos, ¿no? La circulación paratubular. Bien, la nefrona es la unidad básica del riñón. Está compuesto por el corpúsculo renal o corpúsculo de Malpighi y está compuesto por los túbulos renales. ¿Ok? Aproximadamente en cada riñón sabemos que hay entre 800.000 a 1.000.000 de nefronas. ¿Ok? El corpúsculo renal está formado por el glomérulo y la cápsula de Bowman. Y el túbulo renal está compuesto por los túbulos contorneados proximales, por el asa de Henle y el túbulo contorneado distal. Esta nefrona, que es la unidad básica del riñón, es la que va a realizar la función que más adelante lo vamos a describir. Hay dos tipos de nefronas. Pueden ser nefronas corticales y pueden ser nefronas yuxtaglomerulares. Decimos que es yuxtaglomerular porque yuxta es junto. ¿Ok? Las nefronas corticales se encuentran en una mayor proporción, aproximadamente un 85%. Son las nefronas que se van a encontrar en la parte más periférica de la corteza del parénquima renal. ¿Ok? Y la función básica va a ser la eliminación de sustancias de desecho, ¿ok? Y la reabsorción de nutrientes. En cambio, las nefronas yuxtamedulares, es decir, que se encuentran junto a la médula, porque yuxta es junto, es aproximadamente un 15%. Y estas, ¿qué función van a tener? Básicamente concentración de la orina. Mientras más largos sean los túbulos, es decir, mientras más profundo llegan hacia la médula renal, ¿okay? La capacidad de concentración de la orina es mucho mejor. ¿Ok? Ese es el corpúsculo de Malpighi, ¿ok? O sea, el glomérulo que está formado por la cápsula de Bowman y el glomérulo renal. Bien, en cuanto al aparato yuxtaglomerular, eh, el aparato yuxtaglomerular está compuesto por tres tipos de células. Las células yuxtaglomerulares, por la mácula densa y las células mesangiales. En cuanto a la anatomía, importante recalcar que la mácula densa es la diferenciación que vamos a encontrar en el túbulo contorneado distal, a diferencia de las células yuxtaglomerulares, que es la que vamos a encontrar como una diferenciación celular entre de las células de la arteriola frente con la arteriola eferente. ¿Ok? Más adelante vamos a ver la función. Esta es la barrera de filtración, cuando hablamos del glomérulo, está formada por el endotelio, que es fenestrado, por la membrana basal y por la presencia de los podocitos. Bien, cuando hablamos de los túbulos, podemos decir que existen túbulo contorneado proximal, distal, túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal. ¿Qué características tiene el túbulo contorneado proximal? Pues aproximadamente mide 15 milímetros de largo y 55 de diámetro. Va a contener segmentos y va a ser muy importante porque se va a encargar casi en el 90% de la reabsorción de todo lo que sea filtrado. ¿Okay? Las características histológicas, bueno, tiene ribete en cepillo, es más acidófilo, la luz es en forma de una estrella y tiene menor diámetro luminal. Cuando hablamos del asa de Henle, en el asa de Henle vamos a encontrar dos porciones, pero con diferentes tipos de grosor. Vamos a encontrar asa de Henle que puede ser descendente, delgada, puede ser ascendente, gruesa, ¿ok? Y de acuerdo a la porción del asa de Henle también se va a diferenciar las funciones. Y en el túbulo contorneado distal también es un último segmento de la nefrona, también se va a encargar de la reabsorción de agua y sodio, que más adelante vamos a ver en cuanto a la función,
¿Ok? ¿Y qué características tiene? Pues no tiene ribete en cepillo, es menos acidófilo, tiene mayor diámetro luminal y tiene una luz circular. ¿Ok? Y tiene mayor cantidad de núcleos, es decir, mucho mayor cantidad de ATP y por ende también gran cantidad de bomba. Ok, en cuanto a las vías urinarias, podemos tener vías urinarias intrarrenales y extrarrenales. Desde los cálices menores hacia los cálices mayores y la pelvis renal ya forma parte de la vía urinaria superior. ¿Ok? Luego continuando con los uréteres, vejiga y uretra que vienen a ser parte de las vías urinarias inferiores. En cuanto a la irrigación, importante recalcar lo siguiente. El 20% del gasto cardíaco, ¿ok? Va a ir a la arteria renal. La arteria renal inicia, para más o menos tener una idea, de la aorta. El 20% del gasto cardíaco de la aorta va hacia la arteria renal. Esta arteria renal, como sabemos, va a estar a inicio de L1 a L2. ¿Ok? La arteria renal izquierda es mucho más corta que el de la derecha por la localización. ¿Ok? La arteria renal izquierda aproximadamente mide 3 centímetros, a diferencia de la arteria renal derecha, que es mucho más larga, que es aproximadamente de 3 a 5 milímetros. ¿Ok? Antes de entrar al parénquima renal, esta va a generar dos colaterales. ¿Ok? La arteria suprarrenal y la arteria ureteral superior, que lo pueden observar acá. No puedo usar lamentablemente el cursor, chicos, ni el lápiz, porque si no voy a tapar todo lo que les quiero mostrar. Entonces, genera dos colaterales. La primera colateral es la arteria suprarrenal, ¿ok? Que puede ser superior, media o inferior, y la arteria ureteral, ¿ok? Luego de generar esas dos ramas, o dos ramificaciones, ingresa hacia el parénquima renal, que hemos comentado antes que el parénquima renal está formado por la corteza y la médula, y al ingresar a ese parénquima se va a dividir en un tronco, el tronco anterior y el tronco posterior, o puede ser la prepiélica o retropiélica, ¿ok? El tronco anterior, no sé si lo pueden observar acá, ese es el posterior, pero el tronco anterior se va a dividir en 4 ramas segmentarias. Y esto es importante porque esto va a marcar la segmentación del riñón, ¿ok? Esas 4 pueden ser la arteria segmentaria superior, la anterosuperior, la segmentaria anteroinferior y la segmentaria inferior, ¿ok? Y luego de esto, como pueden observar, va a drenar o se va a dividir, perdón, entre las arterias interlobulares, o sea, entre los lóbulos. Y como habíamos comentado anteriormente, cada lóbulo está compuesto por, obviamente, una pirámide, una columna y los vasos. ¿Ok? Aquí lo vamos a poder observar mucho mejor. No sé si pueden visualizarlo. Ay, disculpen. Ok. Entonces, todo inicia de la arteria renal, obviamente el 20% del gasto cardíaco va a la arteria renal. De la arteria renal se va a dividir en arterias interlobares, obviamente, como lo habíamos comentado. ¿Ok? Las arterias arqueadas, ¿ok? Las arqueadas, y luego las interlobulillares. Estas interlobulillares van a generar o van a llegar a transformarse en arterias aferentes. Va al glomérulo, como pueden observar acá, va a la arteria aferente, va al glomérulo y sale en arteria eferente. Y de estas arterias eferentes va a haber unas arterias que son paratubulares o peritubulares. Y es ahí, esto de acá, donde vamos a intentar otra vez. A ver. Y estas arterias, que son las peritubulares, ¿ok? Que se van a encontrar paratubulares, o sea, al costado de los túbulos, ¿ok? Van a hacer un intercambio y se van a transformar en venas. Y es ahí donde inicia el sistema venoso que va a drenar en la vena renal y de ahí a las venas cava inferior, ¿ok? Entonces repasemos que todo nace de la arteria renal, todo nace de la arteria renal, ¿no es cierto? De la arteria renal sabemos que se va a dividir nuevamente antes de ingresar al parénquima renal en dos arterias, que es la suprarrenal y la ureteral. Luego ingresa al parénquima renal, va a generar dos troncos, el anterior y el tronco posterior, y de ahí salen las arterias segmentarias. Y de las arterias segmentarias vamos a observar que va a salir las interlobares, que se van a encontrar entre los lóbulos. Estas de acá. Estas de acá. ¿Ok? Y de los lóbulos van a encontrarse, como lo pueden observar, en las arterias interlobulillares, las arterias arqueadas, interlobulillares, y luego las arterias aferentes
y luego las arterias eferentes, ¿ok? Y de ahí va a las paredes tubulares y se transforma en el sistema venoso, ¿ok? Por capilares. Acá. Entonces, no sé si pueden observarlo bien. Las arterias renal, las arterias segmentarias, las interlobulares, las arqueadas, porque tienen la forma de un arco, interlobulillares, la arteriola aferente, la glomerular, la eferente, y ahí se transforma en el sistema venoso por capilares, ¿ok? En los capilares peritubulares. Y de los capilares peritubulares, las venas interlobulillares nuevamente va de retroceso, las venas arqueadas, las interlobares y la vena renal. ¿Ok? Bien, en cuanto al drenaje venoso, como los habíamos comentado, el drenaje venoso es al revés, nace de los paratubulares y de los paratubulares, como habíamos comentado anteriormente, hasta la vena renal y de la vena renal va hacia la vena cava inferior y otra vez al corazón. ¿Ok? En cuanto a la inervación, hay un plexo importante en la inervación renal, que es el plexo renal, ¿ok? El nervio esplácnico menor y el nervio esplácnico menor, perdón, y el nervio esplácnico inferior. Este nervio esplácnico, como lo pueden observar, déjenme verlo, que lo voy a... Este es el nervio esplácnico, o el plexo, perdón, el plexo renal. Este es el plexo renal y este es el plexo ureteral, ¿ok? Del plexo renal, ¿ok? Van a salir, obviamente van a drenar, o van a llegar, perdón, a ganglios, ¿ok? Tenemos el ganglio aórtico renal, que es lo que pueden observar acá, ¿ok? Y también se va a encontrar el ganglio renal. Todas estas inervaciones van a ir a partir más o menos de T10 a T11, ¿ok? Y de aquí va a salir un nervio, obviamente, que va a ser el nervio esplácnico menor, ¿ok? Y el nervio esplácnico, el primer nervio esplácnico. ¿Qué puede ser acá o qué pregunta puede ser importante? ¿Cuáles son los plexos de importancia en la inervación? Que básicamente es el plexo renal, ¿ok? Y el plexo lateral. Del plexo, nervio esplácnico menor, obviamente va a llegar hacia el aórtico renal y al mesentérico superior. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, chicos, en cuanto a la anatomía? Sé que es un poco tedioso, pero es importante saberlo. ¿Alguna pregunta que tengan? Cualquier pregunta que tengan, por favor, es ahora. Ok, igual de todas maneras al terminar la clase voy a hacer algunas preguntas básicas que pueden venir en el examen y sobre todo para que puedan aprender. En cuanto a las funciones del riñón, tenemos varias funciones. Primero, la regulación de la composición iónica de la sangre, ¿ok? Regula mucho el sodio, el potasio, el calcio, el cloro o el fosfato, todo va a regular. Regulación del pH, sabemos que básicamente es del pH y bicarbonato. El CO2 no, porque el CO2 básicamente la regulación es respiratoria. La regulación de la bulimia por la eliminación o la retención de agua. ¿Ok? Obviamente, si retienes o eliminas agua, también vas a controlar la presión arterial, aparte del sistema simpático, ¿no es cierto? Que vamos a verlo mucho más adelante con el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Mantiene la osmolaridad también del agua y de los solutos, ¿ok? Y también tiene una función importante que es la producción de hormonas. Producción de la glicemia, la gluconeogénesis. ¿Por qué? Porque en el túbulo proximal, en el segmento S1, se va a reabsorber una gran cantidad, más del 50% de la glucosa, ¿ok? A través, obviamente, de los GLUT y a través de un receptor que es SGLT2, ¿ok? Y excreción, obviamente, de desechos y sustancias extrañas, por ejemplo, de urea para la formación de orina, metabolitos, amoníaco, urea, bilirrubina, creatinina y ácido úrico que se va a eliminar como desecho, ¿ok? Y fármacos, obviamente, que van a tener metabolismo renal. Entonces, las funciones más importantes del sistema urinario es todo lo que habíamos comentado en la diapositiva anterior, ¿ok? Y una de ellas también es la formación de la orina,
Entonces, ¿cómo se va a formar la orina? Porque va a tener, bueno, en 3 etapas. En la filtración glomerular, en la reabsorción tubular y en la secreción tubular. ¿Ok? La primera se realiza obviamente en el corpúsculo renal y las otras 2 se llevan a cabo a lo largo de los túbulos renales, en cuanto a la reabsorción y la secreción y la excreción. Bien, cuando hablamos de filtración glomerular, decimos que es el proceso mediante el cual se produce la filtración del plasma desde el glomérulo hacia la cápsula de Bowman. ¿Okay? La sangre llega al glomérulo a través de la arteriola aferente, como habíamos comentado, y por diferencia de presión llega, obviamente, de presiones, el plasma atraviesa la membrana endotelio capsular. ¿Okay? Obviamente atraviesa la membrana de filtración y lo que se ha filtrado ingresa al espacio de Bowman, ¿okay? Y se filtra a la cápsula de Bowman. Este filtrado glomerular tiene una composición semejante al plasma, con la excepción de que presenta proteínas. No presenta proteínas porque esos son moléculas demasiado grandes que no se pueden filtrar. ¿Okay? Y este producto resultante se denomina ultrafiltrado. Entonces, ¿el plasma se va a filtrar? Sí, pero va a tener que atravesar una membrana endotelio capsular, la membrana de filtración glomerular, que habíamos comentado, que es la capa endotelial o el endotelio fenestrado, es la membrana basal y es la hoja visceral formada por los podocitos. ¿Okay? Entonces, el endotelio vascular o el endotelio fenestrado tiene fenestros, obviamente, y eso va a impedir el paso de proteínas como la albúmina, que mide más de 90 nanómetros. ¿Ok? La membrana basal, que tiene fibras colágenas, también glucosaminoglicanos, que también va a impedir el paso de proteínas y de moléculas que sean de gran tamaño molecular, ¿okay? O gran peso molecular, y la hoja visceral de la cápsula de Bowman, que son los podocitos y hendiduras, que van a ayudar al ultrafiltrado. ¿Ok? Entonces, sabemos cuál es la membrana o la barrera de filtración, que es el endotelio fenestrado, la membrana basal y los podocitos. Obviamente entre podocito y podocitos hay unas hendiduras que también van a evitar el paso de moléculas solutos de gran peso molecular. ¿Ok? Y una vez que atraviesan, pues se va a acumular en la cápsula de Bowman para ir recién a los túbulos. Bien. Entonces, cuando hablamos de filtración glomerular, va a filtrar agua, va a filtrar glucosa, vitaminas, aminoácidos, proteínas, amonio y urea. Entonces, eso se va a filtrar, pero no se va a eliminar, porque imagínense, perderíamos gran cantidad de glucosa y aminoácidos y proteínas. Entonces, ahí entra a tallar la función de los túbulos, que van a encargarse de la reabsorción. Entonces, entra el periodo de reabsorción tubular. Entonces, el proceso mediante el cual la mayoría de los componentes que ya han sido filtrados pasan desde el túbulo renal hacia los capilares tubulares o un vaso recto. ¿Okay? Solo se reabsorbe cantidades específicas de ciertas sustancias dependiendo de las necesidades corporales en el momento. ¿Okay? La reabsorción tubular también va a permitir que el organismo retenga la mayor cantidad de nutrientes, ¿ok? Realizándose todo este proceso en todas las porciones del túbulo, ¿ok? Entonces, ¿cómo se va? O sea, yo tengo mi glomérulo, mi corpúsculo renal que ha filtrado, ¿no es cierto? Varios tipos de sustancias, pero no los voy a poder eliminar porque imagínense, no les nutriríamos o perderíamos gran cantidad de sodio, de potasio. Entonces, lo que sigue es la reabsorción tubular que se da a nivel de todos los segmentos del túbulo. ¿Ok? Pero lo realizan por qué mecanismos? Por transportes, que puede ser un transporte activo o un transporte pasivo. El transporte pasivo puede ser por difusión simple o difusión facilitada. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver mejor. ¿Ok? Entonces, la reabsorción tubular se va a dar en todos los segmentos de los túbulos, ¿ok? En el túbulo contorneado proximal, que más o menos, miren, 65% del agua, el 100% de la glucosa, por eso nos ayuda también al control de la glucosa y es por eso que en pacientes renales tienden a tener hipoglicemia, porque ya no tiene esa función importante, ¿ok? Aminoácidos, sodio, potasio, bicarbonato. A ese nivel se realiza la reabsorción obligatoria del agua en más del 90%. En el asa de Henle se reabsorbe aproximadamente un 15% de agua. ¿Por qué? Porque en el asa de Henle, si bien es cierto, hay un segmento que es impermeable al agua y otro que es permeable al agua, la función básica va a ser la reabsorción de solutos. ¿Ok?
En el túbulo contorneado distal, el 10% de agua, pero también de sodio, potasio y cloro y bicarbonato. Y aquí va a actuar la aldosterona, que se va a encargar de la reabsorción de sodio y la eliminación del potasio. ¿Ok? Y el túbulo colector, mire, que reabsorbe 9.3% de agua también. Ok, entonces, cuando hablamos de reabsorción, en general, el 99% de agua y de solutos, que reabsorbe sodio, potasio, calcio, bicarbonato, cloro, ok, que es el túbulo contorneado proximal. Entonces, ¿cómo va a reabsorber todas esas sustancias que habíamos comentado? Por transporte pasivo o por transporte activo. ¿Okay? El transporte pasivo es a favor de la gradiente. Mientras más concentración haya, va a moverse el soluto de mayor a menor concentración. Y el transporte activo por bomba de sodio-potasio, ¿ok? ATPase, que básicamente se van a encontrar en las áreas vasolaterales. ¿Ok? Y la reabsorción que va a tener va a ser 100% de glucosa, aminoácidos, ácido láctico y otros metabolitos, así como también el agua, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se va a reabsorber? Agua, potasio y sodio en 65% de los casos de eso en el túbulo contorneado proximal, glucosa y aminoácidos en el 100%, cloro y urea 50% y bicarbonato en 80%. ¿Ok? Va a haber cotransportadores de sodio-glucosa. O sea, sabemos de que puede ser un transporte activo o transporte pasivo. Puede ser con antitransporte o contratransporte o cotransportadores, es decir, tiene que ingresar uno y el otro necesariamente. Y eso es un cotransportador de sodio-glucosa. ¿Ok? Hay un contratransportador de sodio-hidrogenión. También va a reabsorber sodio y eliminar hidrogenión. La reabsorción de sodio a favor de la gradiente, ¿ok? De concentración y secreción de hidrogeniones. Y por la presencia de anhidrasa carbónica también se va a reabsorber bicarbonato. ¿Ok? Va a haber también contratransporte, como hemos comentado, de sodio-hidrogenión. Y también va a haber la reabsorción pasiva, es decir, no necesita ATP. ¿Ok? Y eso se da en la segunda mitad del túbulo contorneado proximal. Por ósmosis, por ejemplo, el agua, por acuaporinas, y se secreta también aminoácidos y urea. Bien, en el asa de Hengle, al contrario, se va a reabsorber ya el 15% del agua, el sodio y potasio en un 20 al 30% respectivamente, el cloro el 35% y bicarbonato en 10 a 20% y el calcio y magnesio es muy variable. ¿Ok? Tiene una relativa impermeabilidad al agua, como lo había comentado. Y en el túbulo contorneado distal, la reabsorción de agua va a ser en 10 al 15%, el sodio 5%, el cloro 5% más. ¿Por qué tipo de transporte? Por cotransportadores, ¿no? De sodio-calcio, por ejemplo, dependiente de la hormona PTH. Se va de, perdón, sodio-cloro dependiente y calcio dependiente de la hormona de PTH. Más adelante va a haber un resumen, así que no se preocupen. En el túbulo contorneado distal vamos a tener las células principales y las intercaladas. Las principales son las que van a reabsorber sodio y secretar potasio, y las intercaladas son las que van a reabsorber potasio, ¿ok? Y secretar hidrogenio. Bien, la tercera función es la secreción tubular, ¿ok? Esa secreción es un proceso inverso a la reabsorción tubular, así que mientras la reabsorción tubular devuelve sustancias de filtrado a la sangre, la secreción tubular son las que van a eliminar estas sustancias, ¿ok? Entre las sustancias secretadas se van a encontrar hidrógeno, iones de potasio, iones de amonio, de creatinina, ácido úrico y algunos fármacos. ¿Okay? La finalidad de esto, ¿cuál es? Eliminar sustancias de desecho, así como participar en el control de pH al eliminar el hidrogenión. ¿Ok? Bien, esos son los tipos de transportes que tenemos. La bomba de sodio-potasio, que es un antitransporte que obviamente gasta ATPs. Tenemos un cotransporte también, por ejemplo, el sodio-hidrogenión. ¿Ok? O tenemos un antitransporte también. Aquí lo pueden observar bien. Un antitransporte que es sodio-hidrogenión, ¿no es cierto? Un cotransporte que puede ser sodio-glucosa, sodio-aminoácido. ¿Ok? Aquí, como lo pueden observar. ¿Ok? Tenemos un carrier, que son como canales que no gastan energía. ¿Ok? Como por ejemplo el canal de la glucosa o de los aminoácidos en la membrana luminal. ¿Ok? Canales iónicos también, como por ejemplo el cloro, que son canales para una sustancia específica, ¿ok? Y las acuaporinas. Bien, ese es el resumen.
¿Qué se va a reabsorber? ¿Qué se va a reabsorber en cuanto a los solutos y en cuanto al agua? ¿Y qué se va a secretar? En el túbulo contorneado proximal, en el asa de Henle delgada o gruesa, en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector. ¿Ok? Acá, importante recalcar que puede ser pregunta que en el túbulo contorneado distal va a actuar la aldosterona, ¿no? Al igual que en el túbulo colector. Y la función que ya les había comentado, que les voy a comentar más adelante también. Bien, aquí nos vamos a detener un poco para explicarles acerca del sistema renina-angiotensina-aldosterona. A ver, el aparato, el aparato yuxtaglomerular está formado por tres tipos de células, como lo habíamos comentado. La mácula densa, las células yuxtaglomerulares y las células mesangiales. La mácula densa, si ustedes se dan cuenta acá, el tipo de epitelio que hay en el túbulo distal va a ser un epitelio cilíndrico. Y miren, acá se convierte en un epitelio. Tengo un problema con este cursor. ¿Ok? Y acá se va a convertir en otro tipo de epitelio. Este epitelio es un epitelio cilíndrico. ¿Por qué? Porque va a tener una importante que va a ser la de osmoreceptor. Las células y los núcleos se van a volver mucho más grandes. Van a tener osmoreceptores. ¿Qué es lo que van a sensar o esta mácula densa? Básicamente va a sensar el cloro. ¿Ok? No el sodio, sensa el cloro. Entonces, esta mácula densa sensa el cloro y va a emitir una señal. La señal la va a recibir estas células, que son las células yuxtaglomerulares, que se van a encontrar entre la arteriola aferente y la arteriola eferente. Y van a cambiar también la conformación de sus células. Las células de aquí son células planas y van a transformarse en células cúbicas. ¿Ok? Estas células son aparatos yuxtaglomerulares porque están yuxta, junto al glomérulo. Y estas son las encargadas de liberar renina. Entonces, la mácula densa emite una señal y es recepcionada por el aparato, por las células yuxtaglomerulares para la liberación de la renina. Las células mesangiales son células que se encuentran en la matriz glomerular. Van a ser importantes sí, porque van a servir como un diafragma de filtración y también se van a encargar de la comunicación de células de la mácula densa con otro tipo de células también. ¿Ok? ¿Cuál es lo importante de esto? Que, por ejemplo, yo tengo un paciente que presenta una hipotensión arterial, de pronto se chocó, de pronto tuvo diarrea, de pronto tuvo vómitos excesivos. El resultante de esto es que va a disminuir el volumen circulante efectivo. ¿Qué es el volumen circulante efectivo? Es el volumen que se va a encontrar en el lecho arterial. ¿Ok? Entonces, tengo mi paciente que tiene una disminución del volumen circulante efectivo y eso me llega a que al final la filtración disminuye, ¿no es cierto? Y va a haber menos cantidad de agua y soluto a nivel tubular. Entonces, si disminuye mi filtración, disminuye la cantidad de sodio y la cantidad de cloro que va a ir hacia el túbulo contorneado distal. Y como aquí está el túbulo contorneado distal y esas células son osmoreceptoras, esto va a detectar que hay menor cantidad de cloro. Y al detectar que hay menor cantidad de cloro, el organismo entra en alerta porque piensa que nos estamos deshidratando o depletando. Y va a enviar una señal, ¿ok? Hacia el aparato yuxtaglomerular para que este aparato yuxtaglomerular genere renina. ¿Ok? Esta liberación de la renina, como sabemos, más adelante, aquí. Entonces estamos en una deshidratación, una disminución del volumen circulante efectivo, una disminución de la presión arterial, ¿ok? Entonces es sensado por esto, como ya les había comentado, de las células del aparato yuxtaglomerular y esto genera un aumento de renina por producción de las células yuxtaglomerulares. Esta renina, obviamente, estimula a la formación de angiotensina 1, angiotensina 2 por el angiotensinógeno que es a nivel hepático, ¿ok? Y en el pulmón está la ECA, que es la enzima convertidora de angiotensina, que va a encargarse de generar el aumento de angiotensinógeno 1 en angiotensina 2. Esta angiotensina 2, chicos, es un potente vasoconstrictor de la arteriola eferente. ¿Ok? Al haber esta vasoconstricción, estimula dos cosas. La liberación del angiotensinógeno 2, obviamente, y la aldosterona, por la estimulación de la glándula suprarrenal o corteza suprarrenal para la liberación de aldosterona que va a reabsorber sodio y va a eliminar potasio. ¿Cuál es la finalidad? Que mantenga la tasa de filtración glomerular adecuada.
Entonces, al haber una vasoconstricción de las arterias, la presión arterial primero aumenta hasta que se regresa a la normalidad y eso también va a generar que haya una adecuada tasa de filtración glomerular. Ok, se liberan las aldosteronas que va a reabsorber sodio y agua para también mantener la volemia y eliminar el potasio. Todo esto para que el volumen sanguíneo se regule. Otra función importante que habíamos comentado del aldosterón, de la renina, del aparato de las células glomerulares, es que aparte de liberar reninas, también libera prostaglandina, y la prostaglandina también se va a encargar, es un potente vasodilatador. Entonces, si yo contraigo, si tengo mi túbulo, no sé, ¿les puedo explicar acá? Si yo, esa es mi arteria aferente y mi arteriola eferente, ¿no es cierto? A ver. Esta es mi arteriola aferente y esta es mi arteriola eferente. Si yo tengo mis células de mi aparato yuxtaglomerular que va a liberar reninas y libera prostaglandinas, la renina es un potente vasoconstrictor y la prostaglandina es un potente vasodilatador. Entonces, si yo contraigo mi arteriola eferente, es decir, la salida, y si dilato mi arteriola aferente, va a ingresar mayor cantidad de líquido, ¿no es cierto? Mayor cantidad de plasma o de sangre. ¿Ok? Pero si yo contraigo esta arteriola eferente, voy a aumentar la presión intraglomerular y por ende voy a mantener una tasa de filtración adecuada. Eso es lo que hace el aparato yuxtaglomerular. Entonces, mantengo la tasa de filtración glomerular y a la vez con la aldosterona también reabsorbo mayor cantidad de agua y sodio para mantener la volemia. Esa es la función importante de feedback tubulo-glomerular o el aparato yuxtaglomerular. Otra función importante es la regulación hormonal y tubular. El riñón va a liberar, bueno, va a estimular la liberación de la hormona antidiurética o vasopresina que está en la neurohipófisis. ¿Qué va a hacer la antidiurética? Como su nombre dice, antidiuresis, evita la eliminación de agua, regula la reabsorción de esa a nivel de túbulo colector. Y la orina va a ser concentrada, ¿por qué? Porque si en mi túbulo tengo solutos y aguas y yo reabsorbo solo agua por la acción de las aguaporinas, por estímulo de la hormona antidiurética, voy a reabsorber agua y mi orina va a estar más concentrada. Otra función es que también se va a encargar de la liberación del péptido atrial natriurético. ¿Ok? ¿Qué hace el péptido natriurético? Hace que orinemos. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre en esa situación? Yo tengo un volumen sanguíneo aumentado. Te voy a poner esto acá. Tengo un volumen sanguíneo aumentado acá. ¿Ok? Y eso va a generar que yo tenga un retorno venoso aumentado. Esto va a dilatar las aurículas y al dilatar las aurículas voy a estimular al péptido atrial natriurético. ¿Ok? Entonces, estimula el péptido atrial natriurético y esto genera aumento de excreción de agua y también de sodio. ¿Ok? Y a nivel del encéfalo también va a disminuir la hormona antidiurética. O sea, lo que hago es orinar más y evito que reabsorba el agua de la hormona antidiurética. Todo esto hace el péptido atrial natriurético ante un aumento de volumen que va a ser detectado por la distensión de las paredes de la aurícula. ¿Ok? Y esto obviamente, la hormona, el péptido atrial natriurético va a actuar a nivel renal también mediante la excreción de sodio o de cloruro de sodio y de agua. Todo para mantener la volemia adecuada. Otra función hormonal va a ser la hormona paratiroidea. La hormona paratiroidea va a secretarse de las glándulas paratiroideas, estimula también a la célula de túbulo contorneado distal para la reabsorción de calcio. Este cuadro me pareció igual interesante porque yo tengo mi calcio que está disminuido. Este calcio va a estimular a las glándulas paratiroideas por acción de los receptores de calcio. Y esto va a generar un aumento de la PTH porque la PTH lo que va a hacer es reabsorber calcio y va a sacar el calcio de los huesos para mantener la calcemia. Entonces, en el riñón, ¿qué hace? Aumenta la reabsorción de calcio. ¿Ok? Y en el hueso, ¿qué hace? Aumenta también la resorción de calcio. ¿Ok? También importante es que también activa la vitamina D y la vitamina D a nivel intestinal se va a encargar de la reabsorción de calcio. Entonces tienes el hueso de la acción de la vitamina D en el intestino y en el riñón que va a reabsorber a nivel del túbulo distal la presencia de calcio. ¿Ok? Y va a disminuir la excreción de calcio todo para mantener el plasma, la calcemia.
Y la síntesis de eritropoyetina, que es también importante porque va a mantener la hemoglobina adecuada en los pacientes normales. En cambio, en los pacientes renales, al haber una atrofia de estas del glomérulo o las células mesangiales o tubos, va a generar también una disminución de la hemoglobina. Bien, chicos, espero que les haya quedado. No sé, ¿tienen alguna pregunta o duda de la clase?